Gracias a Dios, hermanos, qué hermosa la presencia de Dios. Es el tiempo en que Dios ministra nuestra alma, nuestro corazón. Es el tiempo en que nos fortalecemos espiritualmente y descansamos confiando en Él. Amén. Y hablando, hermano, de paz en el alma. La semana pasada estuvimos en un tiempo muy convulsionado, muy difícil, en un tiempo de mucha tensión en el ambiente, se notaba, no solo del mundo, también de los cristianos, ¿no? Yo recuerdo que posteé un pensamiento llamando a la calma, llamando a la confianza y que sean las autoridades quien decida estas cosas. Y bueno, tratando de apaciguar los ánimos, porque en la red la cosa estaba muy caliente. Y eso que casi la mayoría, por no decir todos, mis contactos eran cristianos, pero también ahí estaba caliente la cosa. Y yo esperé que con eso se calmaran. Peor, hermano, los que no pensaban en eso, me empezaron a atacar y yo dije, carambas, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y bueno, lo que estaba pasando es que no tenemos calma en nuestra alma. No tenemos calma en nuestra alma. Y escuchaba justo esta noche, mientras me estaba alistando para la reunión, estaba escuchando a mi esposa, un predicador, y un pensamiento que me hizo meditar mucho. Y este pensamiento decía, muchas veces nuestros temores se disfrazan de ira. Nuestros temores se disfrazan de ira. Es que a veces nosotros tememos y entonces explotamos de cólera. Y tiene mucho que ver también con el tema de esta noche. El tema es cómo conseguir la paz del alma. Amén. Entonces, pensando en eso de la semana pasada, es que el Señor me habló para poder entendernos un poco, sobre todo nosotros, por qué actuamos a veces de manera descontrolada, ¿no? Ya dejamos de lado la fe, dejamos de lado la palabra, ¿no? Y simplemente nos concentramos en una circunstancia que es pasajera. En el libro de Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32 dice la palabra de Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Para nosotros poder entender en qué consiste la paz del alma, tendremos que estudiar aquello que nos quita la paz de nuestra alma. Y he encontrado que el enemigo número uno que nos quita la paz del alma es la amargura. Ese es el enemigo que nos quita la paz, la amargura. Dice que una vez un pastor fue llamado a la cabecera de un hombre que estaba muriéndose. Este hombre lo llamó porque conocía, era un pueblo chico y el pastor y este hombre lo llamó para ponerse a cuentas, ¿no? Así que el pastor fue y se sentó a su lado. Este hombre ya era de avanzada edad y el pueblo lo conocía de muchos años. Era uno de los fundadores del pueblo. Pero cuando él empezó como fundador del pueblo no era así. Era un joven dinámico, alegre, con proyección, con futuro, muy trabajador, muy esforzado. El pueblo lo recordaba en su juventud cómo había sido este hombre. Pero al transcurrir los años, en los
últimos años de su vida, quizás la mitad de su vida, fue cambiando poco a poco. De ser ese alegre y joven dinámico, se convirtió en un joven resentido al principio, se fue apartando de los demás y pronto se convirtió en una persona amargada. Y la gente se preguntaba, ¿por qué se había vuelto tan amargado? Algunos pensaban que tenía alguna culpa secreta. Otros estaban seguros de que había cometido algún crimen horrible o que era fugitivo de la justicia. Pero todos estaban equivocados. La sencilla verdad era que cuando era joven, un amigo le había ocasionado un daño grave. Estaba tan furioso que dijo, lo recordaré hasta el día de mi muerte. Y así lo hizo. Le contó al pastor que estaba sentado en su lecho de muerte, dice, lo he recordado cada mañana y he pensado en ello cada noche. He maldecido a ese hombre 100 veces al día. Luchando aún por respirar, continuó. Y ahora veo que mi amargura me ha comido el alma. Mi odio me ha lastimado más que a nadie que a mí mismo. Y Dios sabe que esto ha convertido mi vida en un infierno. ¡Wow! La amargura. La amargura es el veneno que nos quita la paz del alma. El Señor Jesús en cierta ocasión dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y decía, guarda tu corazón significa protege tu corazón contra toda aquella cosa que lo pueda destruir, lo pueda amargar, lo pueda resentir. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne tu corazón. La paz, hermanos, miren, muchas veces nosotros podemos volvernos amargados. En algún momento en mi vida yo también iba por ese camino, ¿no? Empecé a amargarme de la vida, de la gente, de las circunstancias, porque no entendía todas las cosas. Y muchas veces uno mismo no se entiende por qué se amarga. Por eso en esta noche vamos a estudiar un poquito acerca de la amargura. Lo que nos sucede no es ni remotamente tan importante como la forma en que reaccionamos. No es lo que nos sucede lo que nos destruye, sino cómo reaccionamos a las cosas que nos suceden. Si no nos ofendemos por un insulto o una injuria, es probable que esto no nos hará mucho daño. Por otra parte, si permitimos que el asunto se transforme en un resentimiento, puede hacernos mucho daño. Así es. No nos destruye lo que nos hacen, sino cómo reaccionamos a lo que nos hacen. Y hay muchos motivos, hermanos. A veces nosotros no somos ni conscientes de lo que nos pasa, pero pasa, sucede. Entonces, ¿qué es el resentimiento? El resentimiento es aquel sentimiento profundo de disgusto o enojo que tenemos hacia alguien por una ofensa pasada. Es el enojo profundo de disgusto por algo que nos han hecho, o quizás que nos hemos imaginado que nos han hecho. Que nos hemos imaginado que nos... ¿Cuántas veces, hermanos, el diablo viene con pensamientos a nuestra mente y nos ataca? Es como me acuerdo, cuando éramos niños en el colegio primaria, ¿no? Cuando a veces algunos querían ver bronca en el colegio, venía y le decía a uno, mira, fulano de tal está hablando mal de ti. Y lo hacía con tanta certeza que el otro se amargaba inmediatamente. Iba al otro y ya empezaba la bronca. Y el otro ni sabía por qué estaba en bronca. Y así muchas veces es el diablo. Entonces,
El resentimiento es un disgusto, es un doloroso recuerdo de heridas anteriores. Ay, hermanos. Escuché una vez al pastor Robert que decía, es imposible evitar que te hieran. Y eso es verdad. Porque vivimos en un mundo tan complejo. Hay todo tipo de personas. Es imposible evitar que nos hieran. Nos van a herir. Subes al micro y hay una persona ahí amargada y te va a insultar, te va a mirar feo, por cualquier cosa, te va a armar la bronca. Es imposible evitar que nos ofendan, que nos hieran. Pero lo que nosotros sí podemos hacer es no guardar ese resentimiento. Simplemente perdonar. Y Jesús sabía muy bien de lo que decía cuando Él nos dijo que tu enojo no pase, no llegue a la noche. El Señor Jesús dijo que tu enojo no llegue al oscurecer, al ocultarse el sol. Es decir, Jesús quería que nosotros inmediatamente perdonemos. A veces, hermanos, lo que el mundo necesita es justamente, necesita entenderse, conocerse. Muchos de nuestros problemas es porque no nos conocemos a nosotros mismos, no entendemos lo que nos pasa. Este hombre no se entendía lo que le pasaba, simplemente se llenó de amargura, de resentimiento en su alma. Y eso destruyó su vida. A nadie le hizo feliz, ni a él mismo. Pero él sí pensaba que, como algunos dicen, ¿no? La venganza es dulce, dice. ¡Wow! Ese pensamiento es totalmente destructivo. Si usted piensa algo así, destruye ese pensamiento. Porque en realidad la venganza no es destructiva. Porque la venganza más bien destruye a quien lo abraza. La venganza no es dulce. Quizás en ese momento tu ego se va a satisfacer, pero en el tiempo se va transformando eso en resentimiento y amargura. El resentimiento es el gran enemigo de nuestras relaciones. ¡Wow! Y esto siempre cuando hay, sobre todo ahora que vienen las elecciones, vamos a estar muy avisados, ¿no? Porque, hermanos, no todos pensamos igual, no todos tenemos el mismo candidato y a veces ni entre nosotros cristianos nos respetamos, ¿no? Respetemos la opinión, el sentir, la decisión de los otros. Finalmente eso no nos va a llevar ni al cielo ni al infierno, pero muchos se empiezan a pelear, que este partido tal, que fulano de tal, que estoy acá, y se pierde totalmente realmente la fiesta de las elecciones, porque vamos ahí enemistados, ¿no? Y eso no es. Dice la amargura, ¿qué decía? El resentimiento es el gran enemigo de las buenas relaciones. Si usted guarda resentimiento, no va a tener buenas relaciones con los demás, empezando en nuestra familia. Entre parejas, entre esposos, ¿cuántos no guardamos resentimiento, amarguras, ¿no? Falta de perdón. Miren cómo es, poco a poco las parejas se van alejando cuando guardan resentimiento y amargura. Aquella pareja que cuando eran novios, eran enamorados, se buscaban, provocaban las ocasiones para verse, para expresarse cariño, afecto. Pero quizás en algún momento se decepcionaron, en algún momento quizás se sintieron traicionados, en algún momento fallaron. Y aquellos que era tan hermoso como es el amor, se fue convirtiendo, es como la leche. Qué sabrosa es la leche y sobre todo calentita. Pero poco a poco la leche también se puede volver agria. La leche se puede malograr.
Y a veces así es el amor. Esa pareja que antes se buscaban, se amaban, entrañablemente se expresaban su cariño, su afecto, de pronto empiezan a distanciarse porque hay falta de perdón. Y el diablo es muy astuto porque poco a poco va creando barreras entre nosotros. De algo de repente sin mucha importancia. ¿Cuántos de nosotros a veces después de años conversamos sobre algunas diferencias que tuvimos y de pronto nos damos cuenta de que era una tontería por la que habíamos peleado? Porque el pescado no era de mi agrado, porque el arroz no era como el que cocinaba mi mamá, porque mi costumbre era diferente. Y por tantas cosas nos fuimos y como no perdonamos, lo guardamos en nuestro corazón y se va ahí alejando la relación. El resentimiento destruye la amistad y transforma a los amigos en enemigos. Pero el efecto más dañino del resentimiento es la destrucción de la persona que se aferra a él. Miren, los amigos se pueden transformar en enemigos. ¿Y cuántas veces hemos sido testigos de eso? Es verdad. Personas que eran entrañables amigos, de pronto terminan totalmente. Yo me quedo sorprendido cuando a veces he encontrado a alguna persona después de años y le cuento lo bien de la otra persona que era su amigo. Yo lo cuento porque eran amigos. Yo lo conocí la última vez que lo vi, eran amigos entrañables, como dicen, uña y mugre. Pero ahora cuando yo le hablo de la otra persona, wow, se encienden como una fiera. Destruye las relaciones, el resentimiento, la amargura. También entre los padres y los hijos. Muchos hijos a veces guardamos resentimiento y amargura por alguna cosa que hizo nuestro padre, nuestra madre. Quizás nos golpeó, quizás nos maltrató, quizás nos abandonó, nos rechazó. En fin, cuántas cosas. Y eso destruye nuestra relación. Por eso muchas veces los hijos no se acercan a los padres. Una vez que se salen del hogar, ya nunca más quieren saber de sus padres. Y es triste vivir así. Pero como digo, no solamente... Miren, el resentimiento no le afecta a la otra persona, más nos afecta a nosotros porque es un veneno para el alma. El resentimiento es destructivo. De todas las cosas malas y destructivas que pueden ocurrirnos, el resentimiento es uno de los peores. Es como un microbio mortal, luchando constantemente para tener dominio sobre nosotros y destruirnos. Así es, contaminarnos totalmente el resentimiento. Es como el COVID-19. Miren, para el COVID-19, hermanos, no necesita un montón de COVID, basta con uno. Un solo virus tan minúsculo que es imposible verlo con nuestro ojo humano. Algo tan pequeñito, tan volátil, tan simple incluso. Es simple. Pero cuando nos llega al organismo, ese virus empieza a reproducirse. Y de lo 1 pasa a 100 y a 1000 a millones. Y pronto todo nuestro cuerpo está lleno y contaminado por ese virus del COVID-19. Y así también es el resentimiento en nuestra vida. Cuando nosotros guardamos o permitimos que ese virus del resentimiento tome el control de nuestra vida. Y de pronto empezamos a hablar mal de las personas, de pronto empezamos a tratar mal a las personas, de pronto perdemos la confianza en los demás y aquellas personas que eran nuestros amigos, nuestras amistades. He conocido en mi vida varias personas totalmente amargadas. Era imposible acercarse. Felizmente que nunca desarrollé una amistad con esas personas, pero solamente de lejos, uno podía verse. Recuerdo en mi barrio, pequeñito, había una señora. ¡Wow! Dios mío. Estaba amargada, creo, con su marido. Su marido mucho le gustaba el trago, pero ella se la vengaba con todos nosotros. A veces cuando estábamos jugando fútbol ya se quejaba hasta por el polvo, se quejaba por la bulla, se quejaba por todo. Una persona totalmente amargada. Y por eso en el barrio nadie tenía amistad con ella.
Algunos hasta le decían la loca. Y es verdad. No hay, eso es un paso a la locura ya, hermanos. Cuando se profundiza ese resentimiento, esa amargura, terminamos ya en una situación cuando hay falta de perdón, en una situación de locura, de alteración de la mente. También hay que muchos cristianos se aferran al pecado del resentimiento por no perdonar. El Señor nos dijo claramente, airaos, pero no pequéis. Quizás podemos tener intercambio de opinión, pensar de manera diferente, quizás incluso alterarnos en algún momento dado, pero tenemos que arreglar al terminar esa sesión. Tenemos que arreglar. Cuando el Señor dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, significa que tenemos que perdonar. Si ya llegamos a un acuerdo, ahí queda todo. Ahí queda todo ya. No llenarnos de resentimiento y de amargura, porque eso finalmente nos va a hacer más daño a nosotros. Y vamos a estar viendo más adelante cuáles las cosas que pasan por causa de la amargura en una persona. Y afecta la salud, afecta el alma, las emociones, afecta el cuerpo, la mente. Wow, es terrible, hermanos. Es terrible. Y por eso tenemos que protegernos a nosotros mismos contra este virus que es tan invisible. Tan invisible. Si nosotros le permitimos que tome el control de nuestra mente. Y le digo, el resentimiento y la amargura, así como el COVID-19, es extremadamente contagioso. Dígale que está a tu costado, es contagioso, no me vayas a contagiar. Pero esa es la gran verdad. Generalmente las personas amargadas y resentidas llevan su veneno, su contaminación, su virus y la traspasan a todos aquellos que pudieran pasarlo. Porque empiezan a expectorar su resentimiento, su veneno, su amargura con todas las personas a su alrededor. Oye, te fijas, uy, fulana de tal, no le creas, fulana de tal, mira lo que hace, fulana de tal es así, tal es por cual. Y empieza ese virus empieza a esparcirse a todo lugar en su alrededor. O sea que no solamente nos contaminamos nosotros, sino también contaminamos a los demás. Vamos a seguir avanzando para entender un poquito. ¿Por qué guardamos los resentimientos? Aquí está la pregunta del millón de intis. ¿Por qué guardamos resentimientos? Esto va para nosotros, para conocernos. Uy, hermanos, qué bueno es conocernos, cómo somos nosotros. Eso me ayuda mucho a mí, porque es una herramienta muy poderosa para no darle lugar al diablo. Primer lugar, ¿por qué guardamos resentimiento? Primer lugar, sentimos que el resentimiento es justificado. Es decir, lo que decimos es que yo tengo razón para resentirme, porque fíjate lo que me ha hecho. Puede ser verdad. Puede ser verdad que te haya traicionado, que te haya herido, que te haya maltratado, en fin, puede ser verdad. Pero eso no justifica que tú guardes ese resentimiento. Porque el Señor Jesús nos dice que tenemos que poner la otra mejilla, es decir, perdonar, tener una actitud de perdón. Tener una actitud. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano?, le dijo Pedro, y Jesús le dijo 70 veces 7 por día. Pero a veces nos olvidamos de esta enseñanza de la palabra de Dios. En una ocasión estuvimos dando una consejería a una chica que ya estaba justamente media loca ya. Ya estaba alucinando cosas. ¿Y por qué había llegado a ese extremo? Cuando pasamos a la consejería, empezamos a indagar qué cosa le molestaba, qué cosa le pasaba. Y ella siempre encontraba un culpable en otros, ¿no? Pero no se veía a sí misma. Y así fuimos indagando y de pronto
Vamos hacia su niñez. Le pregunté su infancia, le pregunté por su relación con sus padres y Dios mío, se transformó la mujer. Y ahí estaba el problema. Esta mujer había sido violada por su padre y nunca la había perdonado. Y esa era la raíz de todos sus males. Ella se quejaba de que todos los novios lo dejaban, lo abandonaban, se quejaba de que la gente no lo aguantaba, todo el mundo le tiene cólera, nadie quiere ser sus amigos. Claro, lógico, con ese espíritu de resentimiento, con ese espíritu de amargura, ¿quién va a querer acercarse? Es como si tú fueras un puercoespín y quisieran que te abracen. A ver, ¿quién va a abrazar a un puercoespín? Y era por eso, por la falta de perdón que ella había guardado desde su infancia. Y yo lo llevé, traté de convencerla que perdone a su padre. Pero ella se justificaba. Ella se justificaba diciendo, ¿cómo yo le voy a perdonar por algo malo que hizo? Él no se merece el perdón. Quizás no se merece el perdón, pero tú sí te mereces la liberación. Y el perdón más nos beneficia a nosotros que la otra persona. El perdón nos libera a nosotros, no a la otra persona. Pero ella dijo, no, nunca le voy a perdonar. Y tan igual como esta anécdota que le conté al comienzo, ella dijo, nunca lo olvidaré eso. Cada día lo recordaré. Y bueno, ante una situación así ya no se puede hacer nada, ni Dios puede hacer. Cuando alguien decide guardar resentimiento y rencor y llenarse de amargura y destruir su vida y la de alrededor. A veces nos cuesta, hermano, perdonar. A mí me cuesta, no sé si a ustedes les será más fácil, pero a mí me cuesta. Uy, hermano, a veces, ¿cuántas veces quisiera expectorar todo lo que siento, todo lo que pienso, quisiera expectorar? Pero digo, ¿para qué? Si no va a hacer bien a nadie. Yo trato más bien de procesarlo y trato de superarlo si me ha herido y perdonar a la persona que me ha causado ese daño. Y olvidar. Olvidar, porque si yo sigo pensando, pero ¿cómo pudo? Después que yo le ayudé, después que yo hice esto por ella, después que yo le aconsejé, después que yo hice esto, después que tantas cosas. Uno trata para justificar su resentimiento. ¿Cómo no lo voy a odiar? ¿Cómo no voy a estar resentido? ¿Cómo no me va a amargar? Pero mira lo que me hizo después de lo que yo le hice. Entonces estamos justificando. Y una de las razones por la que no guardamos resentimiento es porque creemos que tenemos la razón. Justificamos nuestro resentimiento. El segundo paso es porque el resentimiento nos hace sentir superiores. Esa persona no se merece. Cuando alguien hace algo que nos ofende o nos hiere, tomamos hacia esa persona una actitud de superioridad. Nos decimos, yo jamás haría tal cosa. Nos gusta sentirnos superiores y por lo tanto nos aferramos al resentimiento. Otra razón entonces por la que no nos llenamos de resentimiento es porque nos hace sentir superiores. Algunos todavía dicen, tengo que verlo sufrir lágrimas, llorar lágrimas de sangre, volverá arrastrándose a mis pies. Quizás nunca va a venir arrastrándose a tus pies, pero tú sí te vas a morir arrastrándote por guardar resentimiento y la amargura. Como digo, eso es como un veneno, como un virus que se esparce. Y podemos contagiar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra pareja. En tercer lugar, ¿por qué guardamos resentimiento? Porque nos gusta llevar la cuenta. A veces nos aferramos al resentimiento con el objeto de tener algo para compensar cualquier ofensa futura que podamos cometer. Queremos poder decir, puede ser que me haya equivocado o que haya hecho mal en esto, pero tú me hiciste esto y esto y esto, pero tú me hiciste peor.
Eso pasa, ¿no? ¿Por qué no hay armonía, no hay reconciliación? Muchas veces es porque nos gusta llevar la cuenta. Sí, yo te hice eso, pero tú también me hiciste eso. Y nosotros tenemos un récord más grande. Ah, entonces tú me debes más. Y yo me siento superior a ti. Por lo tanto, tú tienes que darme a mí, pedirme perdón. Otra razón por la que guardamos resentimiento es porque disfrutamos de nuestro resentimiento. Disfrutamos. Aunque parezca extraño, mantenemos abiertas nuestras heridas por el placer que nos producen. Nos gusta cuidar tiernamente nuestras heridas y sentir lástimas de nosotros mismos después que alguien nos ha ofendido. Nos gusta, disfrutamos de nuestro resentimiento. Wow. Parece mentira, pero es verdad. Y nos empezamos a desarrollar el síndrome de la víctima. Para que todos tengan lástima de mí. Mira lo que me ha hecho. Y empezamos a contar, viéndonos a nosotros como las víctimas. Mira lo que me ha hecho. Después de lo que he hecho, mi vida le he entregado. Todo lo que yo he hecho por esa persona. Y míralo cómo me paga. ¿No? Disfruta de tu resentimiento. Quieres la aprobación de la gente, la simpatía de la gente. Pero no sabes que ese resentimiento por dentro te va destruyendo. Y te va destruyendo. Llega un momento en que la gente ya no quiere escuchar tu cuento ya. Porque cada vez que tú te acercas a la persona o hablan de esa persona, inmediatamente tú sacas el tema. Ya la gente ya se cansó de escuchar el mismo cuento toda la vida. Eso me pasa a mí a veces cuando yo me encuentro con ciertas personas y lo mismo. Ay, estoy pastor. Ay, que estoy. Ay, Dios mío. Ya no quiero escuchar más. Están guardando ese resentimiento. Los resentimientos se transforman en amargura. De todos los pecados, el resentimiento es uno de los más extraños porque su fin es el castigar a la otra persona. Sin embargo, es mucho más doloroso para nosotros de lo que jamás pudiera ser para la otra persona. A veces la otra persona ni siquiera se ha dado cuenta de lo que ha hecho algo malo. Por lo tanto, nuestro resentimiento no le produce daño alguno, pero para nosotros sí es muy destructivo. Así la otra persona de repente ni se ha dado cuenta. Hay palabras que hieren. Pero muchas veces nosotros, como digo, no es lo que nos hacen, sino cómo reaccionamos a lo que nos hacen. Lo que finalmente nos va destruyendo. Y viene pensamiento. El diablo es campeón trayendo pensamientos contrarios. Pensamientos para aumentar. Es como el diablo es como echarle leña al fuego. Mira cómo te miró. Mira pero hizo esto. Mira pero hizo esto. Mira y observa y esto. Y se llenan de esa situación. El tema es cómo encontrar paz en el alma. Así que una de las cosas para encontrar paz en el alma es perdona, libérate, supéralo. Tu vida es más importante que guardar resentimiento. A nadie le hace daño tu resentimiento, solo a ti. Convéncete de una vez por todas. El único que sale perdiendo con el resentimiento eres tú. Pero a través del perdón ganas mucho. Ganas en paz, ganas amigos y ganas en deseo de vivir. Y si alguno de nosotros, el diablo nos ha estado martirizando, la Biblia dice que el diablo envía dardos de fuego, pensamientos para martirizarnos, pensamientos de resentimiento, pensamientos de amargura, por algunas cosas que sentimos que nos han hecho. Sentimos que nos han hecho. De repente ni verdad es, pero nosotros lo sentimos así. Es verdad. Es verdad. A veces el diablo me viene a mí con muchas palabras. Cuando algunos de ustedes en el internet ya no se conectan,
el diablo inmediatamente dice, ya ves, esa persona ya no te quiere escuchar. Esa persona ya se cansó de ti. Esa persona ya no quiere saber nada. Son pensamientos, pero yo no tengo que permitir que esos pensamientos, yo tengo que mirar a todos ustedes con fe, creyendo de que la obra de Dios sigue adelante. Amén. O quizás alguna palabra mía. En esta noche yo quiero pedir de repente alguna palabra mía, algún gesto. De repente algo que yo hago, de repente les ha ofendido. Yo quiero pedirle perdón si tú te has sentido ofendido. O quizás una palabra mal dicha. De repente te cambié de nombre. Yo tengo la costumbre, porque no recuerdo muy exactamente los nombres. Hasta ahora tengo problemas con algunos de ustedes. Por eso les pido perdón también. Porque a veces les cambio de nombre a las personas. Y para unas personas eso es una gran ofensa. Yo ni cuenta me doy. Para mí puede ser hasta gracioso. Pero para algunas personas es una ofensa muy grave. Entonces, en esta noche vamos a orar al Señor. Vamos a pedir que Dios nos dé la fuerza para perdonar, superar esas diferencias, dejar de lado todo resentimiento y toda amargura, y que nos ayude a madurar. La Biblia dice, en esto pensad, en todo lo que es bueno, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Si ustedes en esta noche si ha sentido que Dios le ha hablado, vamos a orar al Señor. Traiga delante de Dios esa herida, ese resentimiento que quizás le hemos causado. Señor, venimos a orar delante de tu presencia. Repita, por favor. Señor, en esta noche, yo vengo delante de ti. En primer lugar, para pedirte que me perdones por ese resentimiento que yo he estado guardando en mi corazón. Señor, yo perdono toda ofensa o herida que me hayan causado. En el nombre de Jesús. Señor, yo me libero de todo resentimiento, de toda amargura. No permito, Señor, que el diablo me atormente, trayéndome recuerdos del pasado. En el nombre de Jesús, yo, Señor, perdono a todas aquellas personas que me hayan causado heridas en el pasado. Gracias te doy. Te pido que los bendigas. En el nombre de Jesús. Que les vaya bien, Señor. Que sean prosperados en todo. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén. 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 Damos gracias a Dios.